Hermanos, aquí estamos entonces, con la gracia de Dios, un domingo más, para tratar de cerrar el tema que hemos abierto, un tema muy amplio, que es el libro de Efesios. Espero que ustedes lo hayan leído, porque yo había dicho el domingo pasado, lo que habíamos hablado era un poquito como un despertar el interés, despertar la atención. Yo no voy a estar tomando el examen de quién leyó, quién no leyó. Levanten la mano, no levanten, porque no es responsabilidad de cada uno, no es el Señor. Pero yo les estoy presentando el libro de Efesios y compartiendo con ustedes, resaltando algunos temas. Habíamos dicho que el libro de Efesios, según los estudiosos, los metidos en este tema de leer mucho, lo llaman la corona de los escritos de Pablo. Otros lo llaman nada menos que la epístola o carta paulina del tercer cielo. Así que es el cielo de nuestra mente, de nuestro corazón, el libro de Efesios. A todo esto nos lleva este libro realmente interesante. Un libro que muchas veces lo tenemos sin poder escudriñarlo, sin excavar en él, como generalmente ocurre. Lamentablemente en la vida del cristiano tenemos un poco esa costumbre de manejarlo todo muy superficialmente, ¿verdad? Y realmente no es así. Fíjense, para repasar un poquito algunas cosas, para meternos en el tema, habíamos visto, y vamos a volver a mirarlo en el capítulo 1, en donde la salutación, en el versículo 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Habíamos explicado ahora la importancia de un Dios infinito, todopoderoso, que es nuestro Padre. ¡Qué maravilla, verdad! ¿Cuánto estamos meditando en eso? ¿Cuánto nos detenemos en pensar que este Dios infinito, absoluto, todopoderoso es nuestro Padre? Así también la gracia, lo que significa la gracia, lo que significa la paz. Después en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Padre. Que lo vamos a volver a explicar esto, pero me detengo en lo siguiente: que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra bendición no puede estar en esta tierra, más que la bendición en el corazón, la bendición en el alma. Pero con relación a nuestro peregrinar, completando los sufrimientos de Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Eso es acaso gozo humano? No es. Entonces, ¿cómo el cristiano puede vivir gozoso? ¿Cómo el cristiano puede vivir en paz? Contemplando a nuestro Señor y de mente y de corazón tener una comunión plena con nuestro Dios en los lugares celestiales. Si yo voy a pensar en las cosas terrenales, hoy en día la gran mayoría estamos acudiendo para votar y tenemos nuestro candidato. Yo también tengo ganas de votarle a toditos, ¿verdad? Yo también tengo ganas de votarle a toditos. Hermanos, cambiando por una vez, hermanos, ¿por qué? Porque muchas veces nos dejamos llevar. Obviamente nuestra responsabilidad es orar por nuestros gobernantes, ya que estoy mencionando algo, ¿verdad? Orar por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Sin embargo, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza, toda nuestra ilusión, ojalá que vuelva a fulano para comer otra vez, ojalá que, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando en verdad lo que hacemos es comer todos juntos, lo que no nos corresponde. Pero en fin, ese es otro tema. La palabra de Dios nos dice que podemos, ¿qué cosa? Recibir bendiciones espirituales, pero no acá en la tierra. Nuestra mente y nuestro corazón allá arriba. ¿Cómo podemos hacerlo? Es tan interesante la forma en que Dios, usando al apóstol Pablo, nos presenta el panorama. Porque la introducción lo da en el capítulo 1. En el capítulo 2 del libro de Efesios, desde el versículo 1 en adelante hasta el 9, está hablando de que estamos muertos y que solamente en Cristo tenemos vida. Estamos muertos y solamente en Cristo tenemos vida.
Y a partir del versículo 11 introduce un tema muy interesante que vamos a volver a mirar. Vamos a insistir un poco sobre el capítulo 2. Ya en la predicación anterior habíamos hablado, pero lo dimos muy de paso. Esta vez vamos a tratar de hablar más porque creo que ahí está lo que sería el obstáculo para nuestra comunión con Dios. Y nos vamos a sorprender de dónde está el obstáculo. A ese punto quiero llegar en la predicación de esta mañana. Entonces, en el 2:11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha por manos de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acordaos. De eso es lo que no queremos tener en cuenta. De dónde fuimos rescatados, de dónde hemos salido. Acordaos. ¿Qué es el tema que nos trata en el capítulo 2? Muertos en pecado. De eso está tratando el libro 2. Y os olvida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados. Yo estaba muerto. No era absolutamente nada. Si podría agregarse otro término, no sé cuál sería. No sé cuál sería. Porque algo tan contundente como un muerto. ¿Qué puede hacer un muerto por sí mismo? Absolutamente nada. Nosotros estamos muertos en nuestros pecados y es absolutamente imposible que podamos llegar a tener una comunión, una relación con Dios. Condenados al fuego eterno. Pero el Señor, en su infinita misericordia, entregó a su propio Hijo a morir por nosotros. Es para nuestra culpa. Entonces, de eso nos está hablando, de la misericordia de Dios. Y cierra aquella explicación en el versículo 8, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la benignidad de Dios. Nosotros éramos culpables, somos culpables y debemos sentirnos culpables, debemos encontrarnos culpables, debemos encontrarnos merecedores del fuego eterno. A primera hora, la escuela medical, un hermoso estudio, ¿verdad? Hoy en día llegando a lo que es el fuego eterno, ¿verdad? No sé realmente de qué forma venía enfocando los más de 50 estudios anteriores que iba haciendo, estaba mencionando el hermano. Pero ahora se está viendo mucho que todo es purificado por el fuego y que el fuego eterno. El terrible castigo que espera hasta el mundo. Nosotros, ¿cómo estamos mirando aquello? Estaba diciendo esta mañana el hermano. ¿Cómo estamos mirando? ¿Con qué expectación? ¿Tenemos interés? ¿Tenemos interés en aquellas personas que están yendo a ese fuego? Me olvidé que yo estaba yendo ahí. Como que sálvese quien pueda. Esa es la idea del mundo, ¿verdad? Sálvese quien pueda. Vamos a aprovechar de la política y vamos a comer, etcétera, etcétera. Sálvese quien pueda. Eso no es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano es acordarnos de dónde fuimos buscados. A eso nos está hablando. Acordaos, acordémonos que el Señor nos regala la vida eterna, que nosotros merecíamos ese fuego eterno. Pero no nos pongamos a mirar desde una posición superior a los demás, porque no somos superiores. Y para que entendamos que no somos superiores, el Señor, podemos decir a nosotros los gentiles, a los que no somos del pueblo hebreo, los que no somos judíos, como que nos pisa un poco el callo, decimos nosotros. No sé si se usa ese término, nos pisa un poco el callo, que nos duele un poquito, que no nos olvidemos nunca de dónde fuimos quitados. ¿Y qué está usando? Usa un ejemplo de aquello que significa un obstáculo en nuestra vida de santidad y de comunión con el Señor, que se llama la soberbia, la idolatría personal. Y usa un ejemplo tremendamente interesante para explicar la paz que tenemos que tener en el Señor. Y está usando el estado en el que estaba el pueblo gentil, el no hebreo, con relación al hebreo. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el hebreo, como era el pueblo escogido por Dios, como que se sentía en un sitial un poquito más alto.
o mucho más alto. Entonces trataba en un término despectivo a ustedes los gentiles, ustedes los incircuncisos, nosotros los elegidos, nosotros los circuncidados, ustedes los sucios, ustedes los inmundos. Entonces había una rivalidad muy fuerte, que hasta hoy en día podemos ver, ¿verdad?, entre los gentiles y los judíos. Una rivalidad que hasta hoy en día lo encontramos. No hay ningún tipo de posibilidad de que haya una amistad entre ellos. Ese es el ejemplo que Dios usa a través del apóstol Pablo para explicarnos la paz a la que el Señor nos llamó. Porque es cierto, tiene que ver con la paz con el Señor, pero la paz de parte mía hacia Dios. Dios ama al pecador, no ama al pecado. Ese es otro tema original que no vamos a desarrollar ahora, pero permítame decirles, ama al pecador, no hacia el pecado. Porque ama al pecador, envió a su Hijo a morir por nosotros. Porque si no amaba al pecador, a veces hasta nos pegamos el lujo de decir que el Señor no ama al pecador. ¿Y por qué envió a su Hijo entonces? Yo desprecio a los demás. No, esos son pecadores, ellos no son creyentes. Amistad con el mundo no debo tener, pero amar al pecador debo tener. Sencillamente amar al pecador no es tener comunión con ellos. Amar al pecador es orar por ellos, es alumbrarles la luz de Cristo. Pero como eso a mí no me conviene, porque eso significa renunciar a mi yo, eso significa no tener que vivir llevando la cruz de Cristo. Yo quiero vivir mi yo quiero vivir mi carne, yo quiero vivir mi egoísmo. Entonces, yo no me junto con los incrédulos, y nadie te está pidiendo que te juntes con los incrédulos, pero amar al pecador. El Señor no vino a vivir una vida de parranda, el Señor no vino a vivir una vida de libertinaje, Jesús, ¿verdad? Él vino a buscar al perdido pecador. Nosotros debemos buscar a través de esa luz, quizás de alumbrar, de mostrar una vida diferente. ¿Por qué no podemos mostrar una vida diferente? Por nuestro egoísmo. Pero acá nos está recordando, acordaos, ¿en qué situación ustedes estaban? Ustedes tenían a alguien que les despreciaba. La palabra de Dios mismo explica a través del apóstol Pablo justamente que no es judío precisamente aquel que nació en la tierra de Israel. Esto lo encontramos en el libro de Romanos, a partir del capítulo 9, del 9 al 11, ¿verdad? Sino aquel que de todo corazón tiene a Jesús como su Señor y su Salvador. Es otro tema, permítanme por ahora mencionarle nada más, ¿verdad? Porque si no vamos a perder mucho hilo de lo que quiero decirles. Entonces, ¿qué nos dice? Ahí en el libro de Efesios, ¿qué nos está diciendo ahí en el libro de Efesios? En el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Y aquí no los pactos, no eran para nosotros la palabra del Señor. Estábamos lejos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esta solamente por la sangre de Cristo. No hay otra forma que no sea por la sangre de Cristo, solamente por la sangre de Cristo. No es por mi intelecto, no es por mi capacidad, no es por mi nacionalidad, no es por mi raza, no es por mi partido, no es por mi club, no es por mi apellido. ¿Qué más podemos poner de situaciones que nos dividen? ¿Qué más podemos pedir? Nadie es útil para sí mismo, todos estamos muertos. Seamos de la nacionalidad que seamos. Acá está hablando del tremendo problema que existía, que el mundo se podría dividir en dos nacionalidades: los judíos y los gentiles, que también en otros textos dicen judío y griego, ¿verdad? Griego que era sinónimo de gentil, todo aquel que no era el pueblo escogido por Dios. El Señor entonces hizo la paz con el hombre, haciendo que el hombre de nuevo se encuentre en comunión con Dios, porque sus pecados fueron fallados. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo.
Pero acá vas a hablar de otro hecho importante que a veces nos pasa desapercibido, pero que es fundamental para que tengamos comunión con Dios. ¿Cuál es? Vamos a mirarlo. Sigue diciendo entonces en este texto que estamos mirando. Vamos a seguir mirando. Pero ahora en Cristo Jesús, versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Se dan cuenta que está hablando no de la paz que yo tengo con Dios. En Cristo se cumple todo lo que el Señor habla de las ofrendas de paz que nosotros vamos a encontrar en el libro de Levíticos, capítulo 3, hasta el capítulo 7 inclusive. Y aprovecho para decirles y les invito a que miren en el libro de Levíticos, permítanme nombrarles nada, ¿verdad? En el libro de Levíticos, desde el capítulo 3 al capítulo 7, habla de las ofrendas de paz. Pertenecen al grupo de las ofrendas de olor grato. Están las ofrendas de olor no grato. De olor grato es aquel que tiene que ver desde el punto de Cristo entregado por nosotros. Esas son las ofrendas de olor grato. Y las ofrendas de olor no grato tienen que ver con nuestros pecados que son pagados. Por eso son no gratos. La tercera de las ofrendas de olor grato es la ofrenda de la paz, que es Cristo entregado por nosotros. Por eso es que toda la grosura, ustedes van a encontrar cuando leen que toda la grosura, toda la grasa y todos los riñones correspondían ¿a quién? A Dios mismo. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? Quemar. Correspondía a Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando David dijo que él me diera a beber agua del pozo que estaba, ¿verdad? En Belén? Entonces los valientes que fueron, ¿y él qué hizo? Le entregó a Jehová, dice, ¿verdad? ¿Y qué? A Jerusalén. ¿Y qué hizo David? Derramó el agua, ¿verdad? Quemar la ofrenda, que es para Jehová, la grasa. Quemar la grasa. Esa era para Jehová. Después, para Aarón y sus hijos, la espaldilla, la fuerza. Y es la única de todas las ofrendas que el ofrendante también participaba. Eso van a encontrar en el capítulo 3, desde el 15 al 20, 21 más o menos. La única de las ofrendas que también comía el ofrendante. Porque, ¿qué significaba la ofrenda de la paz? Habíamos hablado del video pasado. La comunión, la gracia, el amor. Eso significa la ofrenda de la paz. Gracia, amor, comunión. Y para ver comunión, yo estoy formando parte. Yo debo tener comunión. Y para que entendamos que debemos tener comunión, hoy en día nosotros que formamos parte del cuerpo del Señor, porque la iglesia es el cuerpo, pone de ejemplo una enemistad, una rivalidad de miles de años. ¿Cuál es esa rivalidad? El pueblo judío con los gentiles. El pueblo judío con los gentiles. Esa es una rebelión tremenda. Y está diciendo que de ambos pueblos hizo uno solo. Y que juntos, no porque nació en la tierra de Israel, sino bajo la regla que el Señor da, bajo la gracia, ya no existe tal nacionalidad. No existen los judíos como nacionalidad, no existen los gentiles como nacionalidad. Todos pasamos a ser el cuerpo del Señor. Ah, no, pero está bien. Pero yo no voy a dejar de ser argentino. Y resulta ser que yo voy a seguir siendo argentino. Yo voy a seguir siendo mayor todo mundo, ¿no es cierto? No sé si me explico, ¿verdad? O yo paraguayo, o yo uruguayo, boliviano. No tenemos nacionalidad. Ante los ojos del Señor, mi nacionalidad no es argentino, paraguayo, mayor del mundo. Mi nacionalidad
mi ciudadanía. Y yo ya no soy o gentil o judío. Yo soy un cuerpo. Un cuerpo. No puede existir enemistades. No puede existir pleitos. Y es tan interesante el ejemplo milenial que usa, el ejemplo de todas las guerras del Antiguo Testamento que usa, para explicarnos que somos un solo cuerpo. Que ya no hay enemistad, que ya no hay pleitos. Que en Cristo quedamos limpios. Que en Cristo quedamos limpios. Que en Cristo, sigamos leyendo, versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades. Terminó toda enemistad en la sangre de Cristo. La ley de los mandamientos, expresada en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Solo y nuevo hombre. No puedo, no debo yo estar peleándome absolutamente con nadie. No, pero yo fui maltratado, fui humillado, fui violentado. ¿Cuántos argumentos? ¿Cuántos argumentos podemos poner? Y sí, es cierto, en la Biblia mismo existe la separación, ¿verdad? De considerar las cosas, ser llevado a los problemas, ir a buscar solucionar con el hermano. Si no hay solución, ¿qué nos dice Mateo capítulo 18? Traigo un testigo, busco hablar. Si no hay solución, llevo frente a la iglesia. Si no hay solución, se le quita la iglesia. Pero todos estos son pasos bíblicos. Pasos bíblicos basados en traer las cosas a la luz de la palabra de Dios. Considerar todo asunto por boca de dos o más testigos. Pero siempre hablando. Siempre tratándonos como hermanos. No estamos autorizados absolutamente en ningún texto de la Biblia para no buscar hablar, para no buscar arreglar. El que no quiere hablar, el que no quiere arreglar, entonces sencillamente esa es la persona culpable. Y es quitada la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero la iglesia no puede ser como una enfermedad. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de la enfermedad autoinmune. La enfermedad autoinmune es cuando una parte del cuerpo comienza a trabajar mal y ve como enemigo al resto. Y normalmente es la parte que está encargada de constituir, vamos a decir, el ejército de defensa del cuerpo. En lugar de defender contra las agresiones, esa misma parte comienza a atacar. Y ahí surgen muchas enfermedades que normalmente en sí mismas no me van a matar, pero tengo que saber tratarlas porque si no las trato bien me matan. La artritis reumatoide me duele muchísimo, no me va a matar, pero me va degenerando. Yo tengo que atender lo que como, cuidarme mucho. El lupus no me va a matar si lo trato. Si no lo trato, fue de mucha tristeza. Todavía no hace mucho tiempo, una persona completamente joven, porque le aseguraron que en la iglesia de todos los que sanan, la iban a curar y dejó de lado un tratamiento médico y se murió. Qué triste, ¿verdad? Hay que tratarlo. Es una enfermedad. Y tantas otras, la esclerosis múltiple, por ejemplo, no me voy a morir. Una severa me va a matar, una esclerosis múltiple no me va a matar. Pero yo dejo de tratarla y me va a matar. Hermanos, en la iglesia no podemos ser una enfermedad autoinmune. No podemos estar atacándonos a nosotros, porque somos un cuerpo. Y ni hablar de aquella persona que no es creyente. Nosotros tenemos que mostrar la luz de Cristo. ¿Y cuál es la luz de Cristo? Se compadece de nuestras debilidades en su benignidad y misericordia. ¿Qué quiere decir benignidad? Benignidad es cuando somos encontrados culpables
Pero en lugar de mandarnos al fuego eterno, que es lo que merecemos y que es lo que debemos creer que merecemos para recibir a Cristo, si yo no creo que merezco el fuego, yo nunca le voy a recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Yo tengo que entender que sí merezco el fuego. Debo creer que merezco el fuego y que el lugar en donde yo debo estar es en el fuego eterno. Mientras yo no crea en eso, yo no lo recibo. Ese es el problema de muchas religiones que están diciendo que por tus buenas obras, por tu buena conducta, porque ya le recibiste a Cristo hace mucho y ni siquiera tenía conciencia de situación, como por herencia. La Biblia habla de hijos de Dios, no habla de nietos de Dios, no habla de bisnietos, no habla de herencias humanas. Dice de la herencia que recibimos en Cristo. Yo debo reconocerme culpable. Y ahí recibo a Cristo. Hermanos, nosotros, la benignidad significa cuando Dios, en lugar de mandarnos al fuego eterno, Él paga nuestra culpa. Él paga nuestra culpa. Y tener yo la imagen de Cristo, porque eso es lo que nos dice ahí en el capítulo 2, versículo 10, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Quién completa conmigo? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese. La gente le ve a Cristo en mí. Estoy enojado y le voy a perdonar, pero primero le voy a reventar la nariz. ¿Dónde queda aquello de meditar en la palabra de Dios? Cuando yo estoy disputando rabias, enojo, amargura, ¿por qué es que no somos capaces de buscar arreglar nuestras diferencias? ¿Dónde queda aquello de perdonar 70 veces 7? Además, yo ya le perdoné al pastor, por eso yo no puedo perdonar. Me tiene que pedir mil disculpas. ¿Y qué tal vos? Por eso dice, acordaos, miremos por nosotros. Miremos por nosotros. Si aprendemos a mirar por nosotros y del lugar en donde fuimos quitados, les puedo asegurar que se nos va a facilitar muchísimo las cosas de estar acusando a otros. ¿Quién es el que quiere acusar? ¿Quién es el padre de la acusación? ¿Quieren saberlo? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 13. El acusador de los hermanos. El que no quiere arrepentirse, el que no va a arrepentirse, muchas veces tiene razón. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás muchas veces no tiene razón. Corriendo y bailando en una parte de felicidad, mira, pues tu hijo tal cosa, y muchas veces tiene razón. Pero no es la forma en que el Señor trata, porque mi Señor se compadece de mis debilidades, y mi Señor lo que quiere es que yo me arrepienta de mis pecados, porque mi pecado es una parte de mi pecado, pero no le puso a nadie más que a Él como juez, porque Él es mi Señor, Él es mi juez, Él es mi abogado. No sé si me explico. El juicio es tan importante, aquello de no juzgarnos unos a otros, que la palabra de Dios dice que para que nadie, absolutamente nadie, tenga ni una posibilidad de equivocarse siquiera, ¿qué pasa con el Señor? Dice que el juicio, ¿a quién le entregó Dios el Padre? Al Hijo. Todo el juicio lo entregó al Hijo. Dios el Padre, Dios Todopoderoso, Él no juzga. Deja el juicio al Hijo. ¿Quién soy yo para estar juzgando y condenando a nadie? Sea yo judío condenando al incircunciso, sea yo circuncidado, sea yo el incircunciso condenando al circuncidado porque es carnal, porque la circuncisión era de la carne, no era del espíritu. Entonces yo le trato de carnal, le trato de religioso, le trato de fanático. Puede ser que tenga razón, se dan cuenta que los dos tienen razón, pero es un obstáculo para mi comunión con Dios, porque todo aquello está en manos de Dios, todo aquello corresponde a Dios. Yo
soy parte del cuerpo. Y en el cuerpo lo que debo buscar es tener una comunión. No es un compincherismo. La comunión que debemos tener es siempre espiritual. Mi comunión con Dios, mi comunión con el hermano, todo es espiritual. Pero debe ser santa, debe ser limpia. No podemos formar parte de un cuerpo en donde nos estamos acusando, en donde nos estamos despreciando, en donde yo no tengo misericordia por nadie porque estoy haciendo el papel de Satanás. Satanás es el que, para no doblar su carácter, está acusando. Y repito, muchas veces tiene razón. Muchas veces tiene razón. Pero la solución no es acusarnos. La solución en todo caso es orar unos por otros. Ahí mostramos a Cristo. Hablando de Cristo. Hablando de Cristo. Sabemos que Él oraba horas y horas. Se pasaba la noche entera orando. ¿Cuál era su necesidad? Él fue completamente santo. Él fue el segundo Adán, aquel que el Señor Dios el Padre lo hizo nacer a través de la Virgen María, para que, habiendo nacido sin pecado, fue su responsabilidad, su elección mantenerse sin pecado, se mantuvo sin pecado, cargó con esa culpa, murió por nuestros pecados. Murió por nuestros pecados. Esto es completamente santo. Jesús nunca nos acusó. Se compadece de nuestras debilidades. Tenemos que ser imagen suya. ¿Cuánto nosotros nos compadecemos de las debilidades ajenas? Jesús se compadecía de la debilidad de todos aquellos hombres que eran muchos los discípulos. Después Él escogió a 12. Jesús fue trabajando por ellos, enseñándoles. Fueron sus discípulos durante 3 años. Pero a la vez que hacía Jesús era obvio. Era obvio los motivos de oración que Él tenía, horas y horas. ¿Qué yo estoy haciendo cuando tengo un hijo rebelde? Una esposa con la que no me entiendo, un marido que no me entiende. Estoy imponiéndole mi carácter. Ella me dice y yo le digo 7 veces y. A ver quién grita más fuerte, quién zapatea más fuerte. Me tira con un vaso y yo le tiro con una cacerola. Que se ponga por mí si quiere, ¿verdad? Ese es el carácter que tenemos. Y queremos ganar. Cuando el Señor dice que debemos ser mansos como el Señor y que debemos ganarlos de rodillas, las batallas se ganan de rodillas. No es peleando unos contra otros. Que se pongan por mí a ver si me dice y yo le digo y me dice ay, yo le digo no sé si me explico. Y nos metemos en una lucha donde el único que gana es Satanás. Y después, Señor, ¿por qué me das tanto? Me sacrifiqué tanto. Este hijo por el que. Y yo te pregunto, no hace mucho escuché a alguien, dice, mi hija se está poniendo grande, voy a tener que comprar escopeta. Ah, no, mi hermano, estás equivocado, no es escopeta lo que tienes que comprar. Ponete de rodillas. Ponete de rodillas. La escopeta le va a hacer correr a ese que vos estás viendo. Pero hay 100 que vos no estás viendo y tu hija va a correr detrás de ellos. No sé si me explico. Tu hija va a correr detrás de ellos. Entonces no es la escopeta. Ponete de rodillas. Tu señora no quiere creer en Cristo, vos ya crees. Y comienza una lucha. No quiere dejar la idolatría. Solamente los ídolos. Solamente de la Virgen. ¿Y de qué sirve que deje los ídolos y la Virgen? ¿Acaso todos los que están, los mormones, no han dejado la Virgen y los ídolos? ¿Los castillos de Jehová? ¿Los adventistas acaso que los han dejado? ¿Son creyentes? No son creyentes, porque el creyente es aquel que se reconoce pecador y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, y nuestra responsabilidad no es que dejen los ídolos. Nuestra responsabilidad es que se reconozcan pecadores.
Y eso no lo hacemos en luchas humanas. Eso no lo hacemos en luchas humanas. Eso lo hacemos mostrando a Cristo en nuestras vidas. Pero un Cristo verdadero no es a un Cristo. Es fácil hablar. Es fácil hablar. Pero esos nuestros prójimos están viendo a Cristo en nuestras vidas. Están viendo a Cristo. Y aún los que no son nuestros prójimos están viendo. ¿Por qué les parece que el Señor dice que debemos orar por nuestros enemigos? Mateo 5:44. Vamos a revisar un poco. Mateo 5:44. Uno dice, esto es una locura. Esto es una locura, ¿verdad? Pastor, ya no puedo más. Mi vecina no me deja. Esto aquí es barullo. Me llevan todo por delante. Porque os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Se imaginan ustedes? Amar a vuestros enemigos. En el Antiguo Testamento habla de a nuestros prójimos, ¿verdad? Pero ni siquiera amar a los prójimos era una recompensa. Era una regla. No hay ninguna recompensa por amar al prójimo. Acá el Señor dice amar a nuestros enemigos, a los que os persiguen, a los que ultrajan, dicen. A los que os ultrajan. Esto es gravísimo, esto es pesadísimo. Yo tengo que amar, dice. No dice que yo tengo que dejar como que acá no pasó nada. De violar a mi hija, a mi hermana, a mi madre, qué sé yo, a mi hijo. Y yo paso, no está diciendo eso, dice que yo tengo que amar con el amor de Cristo, deseando el bien para esa persona. No, sí, está bien, yo voy a orar después, pero primero que le parta un rato y después me diga eso no de nadie. Más o menos ese es nuestro carácter, ¿verdad? No es ese el bien que Dios pide. No es ese el bien que Dios, ¿verdad? No, yo le amo, pero le quiero, sí, le quiero mucho, bien profundo, 3 metros bajo tierra. Ese es el amor que tenemos. Hermanos, no es lo que la Biblia dice. El amor de Cristo, imagen de Cristo, Él se entregó por nosotros. Dio absolutamente todo por nosotros. Y la gente tiene que ver eso, tiene que saber que yo siempre estoy reaccionando con el bien. Y cuanto más me maltratan, yo más estoy respondiendo con el bien. ¿O cómo les parece a ustedes que puedo ganar en silencio a las personas? Como dice la palabra de Dios. En silencio. Con mi testimonio. Con mi vida. Entonces, entendiendo lo que es el amor, entendiendo lo que es la misericordia, ahí después viene el desarrollo de todo el libro de Efesios, en donde nos habla de un crecimiento, y les voy a dar un rápido panorama para terminar, ¿verdad? Entendiendo entonces de lo que es el amor, de lo que es tener la paz con Dios y tener la paz con los demás. Yo no le voy a ganar a nadie discutiendo, no le voy a ganar a nadie en ningún sentido, puedo ganar peleas, puedo ganar guerras, pero todas humanas, pero espiritualmente no voy a ganar absolutamente nada. Y el gran perdedor soy yo, porque cuando yo más estoy enojado, más estoy explotando problemas, ¿qué le dijo Pedro a Simón, hermano? En hiel de amargura está. En hiel de amargura no era Pedro el que perdía, no era Felipe el que perdía, era Simón el que perdía, porque vivía en hiel de amargura. Cuando tenemos que meditar en la palabra de Dios y estar viviendo en el cielo de Dios, porque mi mente y mi pensamiento están en comunión buena con Dios. No, pero yo no puedo, porque todo mi pensamiento está concentrado en esta rabia, en este enojo, en esta frustración que tengo. Y estoy completamente prisionero de fulano o de mengana. Ni de fulano ni de mengana. Estoy prisionero de mi mal carácter. ¿Verdad? Estoy prisionero de mi testadurez. Estoy prisionero de la mula que soy. Recuerden que habíamos hablado de mula.
O si no le gusta la mula, entonces del Anamontes. Estoy prisionero de mí mismo. Y vivo la amargura que yo debería limpiar ¿cómo? Confesando mis pecados. Repito, posiblemente aquello por lo que acuse sea cierto. Pero ¿por qué me afecta tanto? ¿Por qué Jesús no vivió disputando? ¿Por qué Pablo no vivió disputando enojado? Echando sapo y culebra y pelándose con todo el mundo. ¿Acaso a ellos no les molestaba el pecado? Tienen que molestarnos el pecado. Pero ¿por qué no afectaba en su ánimo, en su gozo? ¿Por qué el apóstol Pablo, que injustamente en Filipo fue garroteado, lo rompieron todo, lo tiraron allá en la celda oscura, porque dice que pide luz oscuro, hasta el fondo el carcelero sale? Estaban cantando himnos, porque el gozo está en el corazón, no está en situaciones externas. Es hora que entendamos, que nuestra comunión con Dios es lo que yo soy, lo que yo tengo en el alma, lo que yo tengo en el corazón. Yo puedo vivir en un valle de sombras, tremendas injusticias como la que pasó el apóstol Pablo. Hoy en día todo el mundo se hace llamar apóstol. Yo les pido que lean un poquito la vida de Pablo. Azotado 40 veces, 31 veces fue azotado. 31 azotes, creo que 3 veces, en hambre, en cárcel, en frío, persecuciones. Dice el apóstol Pablo que tenemos que obedecer, negándonos a unos mismos, negándonos a nosotros. Y ahí vamos a lograr la luz de Cristo. Y ahí vamos a estar en comunión. Pero mientras yo no confiese mis pecados, siempre voy a estar acusando a otras personas. Porque me es más fácil, porque hay un grito de un alma que gime dentro de mí, que le molesta mis pecados. ¿Qué hice? Que no quiero confesar. ¿Qué hice que no quiero confesar? ¿A quién engañé? ¿A quién defraudé? Hermanos, si tenemos cosas que no podemos soportar en otras personas, no nos engañemos. El problema está en mí. Porque si no, Pedro no iba a soportar, Pablo no iba a soportar, Jesús no iba a soportar. Ellos amaban, ellos procuraban, ellos oraban, pasaban noches enteras de rodillas por aquellas personas que estaban ofendiendo el nombre de Dios, orando porque ellos se rompa esa piedra de corazones que tenían, pero se pasaban orando. ¿Estamos haciendo nosotros eso? ¿O estamos escupiendo sapos y culebras, rabiados por situaciones? ¿Cómo manejamos esos temas? Y dentro de este panorama, entonces, vamos a tratar de hacer un rápido cierre de ejemplo nada más en el libro de Efesios. Capítulo 4, en el 3 entonces nos habla de que debe ser a través de la palabra de Dios. Voy a leer un poquitito el 4 ahora. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Presos, nos sentimos presos o hablamos a nuestro antojo, andamos como a nosotros nos parece. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Se dan cuenta que tenemos que soportarnos? Tenemos que soportarnos. ¿Por qué no podemos soportarnos? Porque yo no me puedo soportar a mí mismo. Cuando yo entiendo que el peor problema soy yo mismo, el peor ídolo soy yo mismo, entonces ahí voy a aprender a soportar a los demás. Pero cuando yo no entiendo que el peor obstáculo en la relación con Dios soy yo mismo, entonces me es más fácil acusar a otros y justificarme a mí mismo. Pero me estoy engañando a mí mismo. Qué triste, ¿verdad? Estoy perdiendo la oportunidad de vivir en la presencia de Dios. Ustedes saben que el hecho de tener comunión con Dios hasta me ayuda a no estar pecando. A no estar pecando. ¿Por qué es que tan fácilmente caemos en pecados de robos, de mentiras, de fornicación, todas estas cosas tan comunes hoy en día? Porque no tenemos comunión con el Señor. En Santiago, en el Salmo 4, hay un versículo que me gusta mucho
me gusta mucho y que debería ser un gran arma que tenemos nosotros. Generalmente el arma que más usamos es nuestra lengua. Nos dicen y nosotros le decimos 7 veces y. Pero fíjense cuál es el arma que tenemos que tener. Es nuestra comunión con Dios, es nuestra relación con Dios. ¿Y qué nos dice 4:4? Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Si yo estoy en una constante meditación en la palabra de Dios, si yo me deleito en la meditación en la palabra de Dios, yo puedo llegar al pecado y voy a temblar ante ese pecado. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros temblamos ante la posibilidad de pecar? ¿Cuántos estamos temblando ante la posibilidad de pecar? O se nos cruza la oportunidad de pecar y bailamos en una pasta, ¿verdad? Por fin yo también voy a disfrutar de esta situación, ¿verdad? Temblar ante la posibilidad. ¿Qué nos lleva a temblar? Cuando yo estoy en una meditación constante, cuando yo estoy viviendo la presencia del Señor. Pero si yo por culpa de mi enojo, de mi rabia contra los hebreos, contra los circuncidados o los incircuncisos, que son realidades, pero yo no tengo por qué tener rabia contra eso. Eso no tiene por qué quitarme mi comunión. Me quita porque yo no estoy en comunión, no es que aquello me quitó la comunión. Entonces, es muy diferente. Volvemos a Efesios. ¿Qué nos dice un poquito más adelante? Un poquito más adelante, bajo estos conceptos, salto unos cuantos y vamos al 11. Y el mismo, está hablando de Jesús, constituyó Dios, ¿verdad? Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Cómo? En amor. Entonces, hermanos, somos un cuerpo y debemos crecer como iglesia, debemos crecer como un cuerpo. No podemos pretender crecer individualmente, puesto que constituimos el cuerpo de Cristo, el cuerpo de la iglesia. Y para ser un cuerpo no podemos estar en disputas ni unos con otros, y tampoco podemos estar fuera de los principios del Señor que nos dejó para que seamos la luz y la sal de este mundo, que nos dejó para ser imagen del Señor, semejanza al Señor. Por lo tanto, es mi responsabilidad tener comunión con mis prójimos, tener comunión en la iglesia y ser luz y sal, orando y rogando por mis enemigos, aunque me hayan dejado, que es lo que habíamos leído en Mateo 5:44. Aunque me hayan dejado, orando y rogando, esa es la responsabilidad. Entendiendo eso, entonces después avanzamos un poquito más, hay mucho que decir por esto. Fíjense que dice en el versículo 29, ninguna palabra corrompida sale a vosotros de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Yo doy gracias a los oyentes, sí, yo doy gracias, pero primero voy a decir todo lo que se merece, según mi criterio. Yo digo todo lo que se merece, después pretendo que acá no pasó nada. Y yo le dije todo lo que se merece según mi criterio. No sé si me doy cuenta, ¿verdad? Es un poquito lo que, la forma en que nos manejamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo, sí, perdono todo, yo arreglo todo, vivimos en paz cuando yo digo todo lo que tengo que decir? Yo estoy hablando de más, palabras corrompidas, estoy contristando al Espíritu Santo. Versículo 31, quítese de vosotros toda amargura. Sí, pero lo que pasa es que mis hijos, mi vecino, lo único que puede es amargura. No hay motivo que me tengan que amargar a mí. No hay motivo, yo estoy en comunión con el Señor y mi mente y mi corazón están en el cielo. En comunión con el Señor, yo estoy disfrutando de mi comunión con el Señor.
Entonces, si yo estoy viviendo en amargura, es porque hay pecado mío. Parece ilógico lo que estamos diciendo. Parece ilógico, pero es un pecado mío. Hay muchos pecados. Pero, repito, Jesús no vivió amargado. Juan no vivió amargado. Vivían cargados por las situaciones de pecado. A Pablo, cuando recorría Atenas, le indignaba lo que veía. Le indignaba lo que veía. Pero hermanos, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos. ¿Merece que le diga a todos? Sí, merece. Pero ¿qué es lo que debo hacer? Orar. Ser benignos, la misma benignidad que Dios tuvo para conmigo. Ser benignos unos para con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿A quién imito yo? ¿Le imito a Dios o le imito a Satanás? ¿Soy imagen de Cristo o soy el acusador de los hermanos? Cada uno de nosotros debe saber. Nosotros estamos puestos entonces para hacer la imagen y la semejanza del Señor. Después, en base a eso, de nuevo otra vez está el vínculo matrimonial. 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. De nuevo usa esa palabra. De nuevo usa la palabra de que la vida cristiana es un sometimiento, es un negarse a uno mismo. Entonces acá está hablando de un sometimiento. En el 4 había hablado de soportarnos. Acá está hablando de someternos para que haya un buen matrimonio, un sometimiento en el hogar. Cada uno renuncia a uno mismo, renuncia a su yo para poder entablar una relación con el Señor. Y ahí juntos, en los atrios del Señor, te da la buena relación de hogar, de matrimonio, que desarrolla todo el capítulo 5. En el capítulo 6 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, etcétera, etcétera. Toda la vida cotidiana la vamos a poder llevar cuando estamos en una buena relación con Dios, cuando nos sentimos en paz con Dios y en paz conmigo mismo. ¿Cuándo yo voy a tener una paz conmigo mismo? Cuando yo estoy en paz con mis propios. Nos engañamos cuando decimos que yo estoy en paz con Dios, cuando en verdad el estar en paz con Dios es estar en paz con nuestros hijos. ¿No tenemos acaso el juicio de las naciones? ¿Cuándo tenemos de beber? ¿Cuándo tenemos de comer? Cuando habla de estos pequeñitos, ¿verdad? ¿Cuándo no tenemos de comer o de beber? Cuando no diste a una de las cosas. No. Nosotros pensamos en Dios como si fuera que lo vamos a ver acá. Al Señor lo vamos a ver los creyentes recién cuando estemos viviendo en la eternidad con Él. Hasta ese momento no lo vamos a ver. ¿Dónde está nuestro amor? Amando su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo su palabra. Amando su palabra. Amando su palabra no quiere decir ser un intelectual. Voy a decir lo mismo que dije en la predicación anterior. No quiere decir ser un conocedor intelectual. Les repito los mismos nombres. José Smith, del libro de los Mormones, fue un gran intelectual. Elena de White, fue un gran intelectual. Rosenfeld, de los testigos de Jehová, fue un gran intelectual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces no se trata de conocer, se trata de vivir. Guardar significa vivir la palabra de Dios. Vivir plenamente a tal punto que yo me niego a mí mismo, tomo la cruz del Señor y que el Señor reine a través de mí. El Señor no va a reinar si yo no estoy soportando a mis propios, incluyendo el orar por mis enemigos. El Señor bendiga su palabra en mi vida, en nuestras vidas, y que formemos todos juntos, individualmente y como iglesia misma, el cuerpo de Cristo. Que no caigamos en el error entonces de ser autoinmunes, de comernos unos a otros, de destruirnos unos a otros, porque el enemigo es uno solo, el enemigo es de Satanás, a quien tenemos que vencer por el carácter del Señor, poniéndonos en manos del Señor y que Dios obre a través nuestro. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie para orar en estos momentos.